Estamos de vuelta, amigos, amigas, y vamos a conversar ahora de un índice de atractivo país para energías renovables. Nos acompaña para conversar de eso Catalina Cuevas, gerente de servicios de cambio climático y sostenibilidad en EY Chile. Catalina, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola Alex, encantada de estar acá, gracias a ti por la invitación. Un PHR, ¿no? Muy interesante. Además que hace poco entrevisté a Cristian Lefebvre. Estoy muy ahí conectado con Iguay. Tengo muchas propuestas de entrevistas de Iguay, mucho tema. Están todos lados Iguay, con mucha actividad, quiero decir. Muchas industrias, muchas temáticas. Mucho contenido, sin Eso, duda. así es, mucho contenido, está muy bien. Sí, pues además yo dentro de mis bloques tengo los miércoles Emprende tu mente y ahí vino Cristian, que también está en el directorio de Emprende tu mente, así que ahí estuvimos conversando con él y con un emprendedor de temáticas más relacionadas con la inteligencia artificial, la innovación, el emprendimiento. Así que nos cambiamos totalmente de tema a lo tuyo, a una de nuestras verticales, nuestra tercera vertical, la sostenibilidad, la sustentabilidad, los 17 ODS, cambio climático, todas las anteriores. Así que súper interesante. Cuéntanos un poquito de este estudio, cuándo lo hicieron, es primera vez que lo hacen, por qué lo hacen y los resultados. Entramos a hacerle doble clic a los resultados y ahí vamos pimponeando. Súper. Bueno, Alex, les cuento, y a todos los radioescuchas, que el RECAI es un índice bianual que hace Iguay desde el 2003. Estamos en la versión 63 ahora, y ¿Ah? lo que busca en el fondo es clasificar a los 40 principales mercados del mundo según qué tan atractivas son sus oportunidades de inversión y desarrollo en energías renovables, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace esto? En el fondo lo que busca es medir las tendencias del mercado global, pero además los factores que influyen en estas decisiones de inversión. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, por ejemplo, la necesidad de energía adicional o de reemplazo, la reducción y la voluntad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, las regulaciones, entendiéndolas como potenciales barreras o catalizadores de esta expansión de renovables, los componentes necesarios para que se ejecuten estos proyectos, por ejemplo, la infraestructura, la solidez de los recursos naturales y el mismo pipeline que existe, y por supuesto la estabilidad macroeconómica y el clima de inversión. Entonces, estas seis grandes preguntas o factores, lo que se hace es que se clasifican del 1 al 5 y se ponderan para generar este ranking comprensivo. Ahora, este RECAI, así lo llamamos por sus siglas en inglés, en su versión 63 tiene elementos de continuidad, que son los que te acabo de mencionar, pero hay otros también de cambio. Y lo interesante de esta versión es que se incluye por primera vez el sistema de almacenamiento en batería, los BESS, ¿ya? Por ser en el fondo los sistemas más costo eficientes para contribuir a disminuir la volatilidad energética. Y adicional a eso, también se ajustaron las ponderaciones según las tecnologías específicas. ¿Por qué? Porque en el fondo hay ciertas tecnologías que pueden ser muy atractivas para ciertos mercados, pero pueden no funcionar bien ahí o pueden existir ciertas barreras, ¿ya? Entonces, eso obedece más bien a la metodología. Cuando tú te refieres a tecnología, ¿te refieres a si es eólica o es solar o te refieres a otra cosa? Sí, efectivamente, si es, no sé, solar, eólica, geotérmica, Perfecto, etcétera. perfecto. Oye, es que tengo tanto para preguntarte que no sé por dónde partir, pero no, quizá el propósito. ¿Por qué Iguay hace este estudio? ¿Cuál es el objetivo? Obviamente que uno como empresa y una de las, se conocen las cuatro grandes, las Big Four, ante sus clientes, muestra estos resultados, clientes internacionales, mundiales, para que sepan lo bueno o malo de invertir en ciertos países y todas estas variables de medición. Pero tiene que ver con qué que Iguay haga este índice. ¿Qué crees tú, Catalina? Mira, yo sé que Iguay y nuestro propósito como firma es construir un mundo mejor. Y para eso no solo estamos entregando servicios
a las empresas, sino que también tenemos que generar contenido, conocimiento, para que ellas sepan qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las tendencias, dónde efectivamente hay oportunidades y por qué hay oportunidades. Si nosotros no tenemos esa responsabilidad de realmente crear índices o estudios que sean comparables, que estén estandarizados, que tengan una metodología seria, que sean trazables, ¿quién lo puede hacer? No digo que seamos los únicos, digo que tenemos una responsabilidad como firma también de poder informar a nuestros clientes, de poder generar conocimiento compartido y abierto hacia los distintos grupos de interés. Quedó clarísimo. Clarísimo. Oye, ¿cómo estamos en Chilito? Yo sé que ustedes tienen, ahí estamos ubicados en una cierta posición, pero si eso se normaliza por tamaño del mercado, cambia. ¿Cuáles son las variables donde estamos mejor, donde estamos peor, los desafíos? ¿Dónde entran estas variables de medición, la permisiología? En la última quizás que nombraste, el ambiente de negocio, o quizás entran otras. Hay harto para, te tiré como 6 preguntas, Varias así que a ver si la orden, si no te la recuerdo, Catalina, no hay problema. Eso, sí. Bueno, veo que te leíste el estudio, así que No, muy yo bien, soy Mateo, sí. muy Mateo. Bueno, Chile en general, voy a hablar de lo macro a lo micro, se destaca obviamente en el panorama global y latinoamericano en materias de energía renovable, ¿ya? A nivel global y en el índice general nosotros subimos del puesto 16 al puesto 15, ¿ya? Y en el normalizado, que en el fondo es este que ajusta según el tamaño del mercado, ¿ya? Nosotros subimos del puesto 15 al 3. O sea, realmente estamos destacados. Y en Latinoamérica somos el primer país, ¿ya? Nos sigue después Brasil en el puesto 20, México en el 33, perdona, Argentina en el 26, que se pegó un salto tremendo por toda la regulación que está poniendo ahora, luego México y finalmente Perú. Entonces, Chile destaca y destaca porque hemos tenido una política de Estado desde hace ya varios años de promoción de energías renovables, de atracción de inversión, pero bajo un marco de sostenibilidad que por supuesto también permite esta inversión a largo plazo. En particular, ¿por qué subimos ahora? Bueno, porque hemos desarrollado obviamente una institucionalidad sólida, porque se ha visto mucha inversión en energía eólica terrestre. Vemos que tenemos una capacidad instalada de 16 gigawatts, ¿ya? Y no solo eso, también nuestra generación eléctrica está superando todas nuestras metas, ¿ya? No olvidemos que para el primer semestre alcanzamos un 41% total de la generación eléctrica, ¿ya? De renovable. Pero yo creo O sea, que de la matriz total, de la de matriz la matriz eléctrica. total, sí, de la matriz eléctrica. Pero por sobre todo yo creo que acá también hemos, con todo este crecimiento de las renovables, también vemos ciertos desafíos, que es lo que no nos han permitido subir más. Desafíos que van desde la infraestructura, hay que modernizarla sin duda, automatizarla, hay que buscar soluciones de transmisión. O sea, el último estudio de Acera muestra que ya tenemos una pérdida de renovables del 94% respecto al 2023, lo que sin duda nos tiene que invitar a mejorar eso. Y otro tema que no es menor, que es un componente esencial para la atracción de inversión, es la tramitación de proyectos. Ya hay que agilizarlos, hay que hacerlos digitales, hay que hacerlos creíbles, con plazos claros. Y yo creo que también la respuesta del gobierno de buscar reformar estos procesos al agilizarlos, también ha generado un clima de atracción de inversión positivo. Perfecto. Ahora, son hartas cosas. Em, la normalización, porque los inversionistas, este es un índice de atractivo de inversión, y yo entiendo que ustedes normalicen y que en vez de mejorar de 16 a 15, pasamos al número 3, espectacular. Pero al final los inversionistas invierten con la lógica de la normalización o invierten con la lógica que explica el avance de 16 al 15. O sea, toman en cuenta el tamaño de mercado, yo creo. No sé si... Absolutamente, absolutamente. O sea, y por algo se hace también, porque en el fondo esta metodología, la metodología general, siempre va a beneficiar a los mercados más maduros, por la manera en que se ha diseñado. O sea, Y por lo tanto, cuando tú dices absolutamente es que sí toman en cuenta el normalizado. sí, sí toman en cuenta, por lo tanto, al pensar en dónde invertir en mercados, por ejemplo, emergentes, pero que están moviendo la aguja, el índice normalizado es clave. Ah, o sea,
parece que yo había entendido mal lo que significa el paso hacia la normalización. No tiene que ver, o sea, tiene que ver con tamaños de mercado, que igual es importante para inversionistas, pero para un proyecto particular en que tiene demanda para su inversión, lo que le importa son todas estas otras variables que lo hacen más o menos difícil, rentable, como tú dijiste por ahí, lo entendí como ventajas comparativas, ¿no es cierto? Que nosotros en Chile tenemos tanto en eólica en el sur y en solar en el norte, entonces ya, perfecto. O sea, se ajusta porque quizás distorsiona el tamaño del país, pero igual es un buen negocio para un proyecto en particular y toma en cuenta estas otras variables que mejoran o empeoran el éxito, la probabilidad de éxito y rentabilidad del proyecto. Claro, si es que un país está teniendo un desempeño por sobre el tamaño de su economía, claro que puede ser un buen negocio, sumado obviamente a todas las otras variables que se consideraron en el índice general. Ahora, si uno quiere, va a depender del nivel de riesgo que quiera el inversionista, por supuesto. Aquí todo, como los economistas dicen, todo depende. Pues, porque si uno quiere invertir en un lugar de bajo riesgo, que sabe que las cosas están funcionando, probablemente se va a ir a los tres primeros lugares, que es Estados Unidos, China y Alemania. ¿Ya? Que en el fondo en este minuto están teniendo una mitigación de riesgo y unos incentivos federales y fiscales no menores, que están potenciando esas industrias y por lo tanto para el inversionista claro que va a ser más atractivo, pero también sabemos que los inversionistas no solo tienen una sola cartera, un solo portafolio, van diversificando y ahí es donde yo creo que el índice normalizado contribuye también a diversificar esa inversión hacia mercados que están teniendo un desempeño por sobre su economía y que se ven como una inversión puede ser más de largo plazo, pero con grandes réditos. Perfecto. Oye, y en términos de... eh, se me olvidó lo que quería preguntar. Vamos, parece que vamos a tener que pasar Bueno, a la segunda pregunta, que es el tema del almacenamiento. No. Permisología primero. Cuando hablamos de permisología y uno lee los diarios y a veces las cosas son igual que la percepción en temas de seguridad versus la realidad, que creemos que somos el país más inseguro de Latinoamérica y los datos, aunque han empeorado, sobre todo asesinatos cada 100.000 habitantes, nos sigue ubicando en el mejor lugar. Entonces, ¿qué tanto esto que hay ruido ambiente de problemática de permisología, que por supuesto siempre es mejor disminuir a la mitad cualquier plazo que sea? ¿Qué tanto o qué tan distinto es a otros países? ¿Qué tanto es un problema tan grande como vemos en esta percepción de problemática? em, creo que cuantificarlo de cierta manera, si es mucho o poco, es bastante subjetivo. Lo que sí que son los hechos es que efectivamente tenemos un sistema que está obsoleto, obsoleto para el nivel de proyectos que estamos queriendo potenciar en Chile, ¿ya? En ese sentido, y como te había comentado, la tramitación y agilizar la tramitación de proyectos no solo va a tener un impacto importante en la atracción de inversión, sino también en el PIB y en el crecimiento, la recaudación fiscal, estimulando el crecimiento del país. Hay un informe que es el informe Marfan, que lo que busca, o sea, que en el fondo midió esto y si aumentamos o más bien agilizamos estas tramitaciones, podría haber un impacto positivo del PIB de 2,4% a 10 años. Es mucho. Entonces, eso también genera beneficios. Ahora, como te dije, hay ciertos consensos también de que hay una baja digitalización, hay una discrecionalidad, hay una descoordinación entre servicios, proceso ineficiente, hay ciertas incertezas jurídicas que en otros países, por ejemplo Australia o Alemania, no se dan. Y esos son temas que tenemos que resolver, ¿ya? Y bueno, buenas señales o aspectos positivos que se está viendo también de esta reforma que quieren hacer es aislar el componente político que venía del comité de ministros, ¿ya? Hay que tener ojo, obviamente, como te había comentado, esto, el alcance, por ejemplo, de la declaración jurada, los potenciales permisos encubiertos, si es que efectivamente la ventanilla única va a poder funcionar, porque hoy en día hay muchos servicios que están, en el fondo, participan de este proceso. Entonces, hay ciertos aspectos que se van a tener que ver, pero un tema objetivo y lo que se ha visto en otros casos es que la reducción de la burocracia y dando certezas de los plazos sí va a contribuir a la atracción de inversión, al desarrollo de proyectos y al crecimiento del país. Es importante lo que dijiste, Catalina, porque
mi pregunta apuntaba a, a cómo nos comparamos con otros, porque uno siempre dice que al igual que los impuestos y las inversiones van a un país a otro y competimos con lo atractivos que somos para las inversiones, por ejemplo, en el tema impositivo, también en este tema que justamente un índice de atractivo país es relativo a qué tan complicado, qué tanta problemática de permisología puede haber en otros países, pero tú lo dijiste cuando mencionaste, por ejemplo, Australia, tengo entendido, y algún otro ¿Mm? país recién. Perfecto, ahí como que me respondiste, porque en términos, siempre va a ser bueno para las inversiones mejorar los plazos de la permisología, pero mi pregunta apuntaba a cómo estamos en relación a otros y ahí lo señalaste y el índice incorpora esa pregunta. ¿Mm? Exacto. Y no solo es mejorar los plazos, es dar certeza de cuáles son las etapas, porque el inversionista es capaz de invertir, digamos, toda vez que conozca cuáles son las etapas y que se van a cumplir. Entonces, esa certeza yo creo que es una señal de confianza que tenemos que ir entregando como país. Perfecto. Estamos conversando con Catalina Cuevas, gerente de servicios de cambio climático y sostenibilidad de EY Chile, sobre el índice de atractivo país para energías renovables, que es la 63ª, no sé cómo se dice eso, ves que lo hacen porque es bianual. Preguntarte un poco por la temática del sistema de fijación de precios. Yo no sé si el estudio lo incorpora, porque conversando tantas veces de estos temas y uno ve el sistema chileno, que el que primero inyecta es el más barato, bueno, y el último el más caro, pero si el último sigue siendo renovable, solar, eólico, a todos se les paga cero, porque no hay un último más caro, sino que a todos a cero. Entonces, ¿de qué forma el estudio mide eso para atraer inversionistas en energías renovables no convencionales, sabiendo que han habido problemas con algunas y que han tenido problemas financieros? Sabemos, además, si le agregamos, aparte de todo el tema precio, lo que significa no poder inyectar por líneas de transmisión. Hace poco entrevistamos al gerente general de la conexión o línea de transmisión, Gimal Loaguirre, pero eso va como más demorado que lo que uno quisiera. Y ahí entra el tema y lo juntamos con el almacenamiento y el famoso este BES, que tú ya nos explicarás, pero la pregunta original, después de todo el enredo que hice, es si el estudio, si el índice incorpora la temática de, primero, el sistema tarifario, segundo, las líneas de transmisión, si se cumplen los plazos y los proyectos de acuerdo a lo que un país X tiene planificado. Partamos con esas dos cosas para no enredar más. Ya, respecto a la fijación de precios en sí, no lo toca. Lo que sí habla como una buena práctica y que se va a conectar con el factor BES es la fijación del precio de mercado de carbono. ¿Ya? Eso sí, y pone un ejemplo como buena práctica los contratos por diferencia que se utilizan mucho en mercados europeos, en donde finalmente es el Estado quien subsidia a una empresa. Para que desarrolle el proyecto, ¿cierto? Subsidiando el precio del carbono. Eso sí, como fijación de precio. Pero respecto a los precios que tú te referías, no hace referencia al estudio, ¿ya? Ahora, sí comentan que efectivamente, a pesar de que este ha sido, bueno, el 2023 y lo que llevamos del 2024 ha sido el año de la gran inversión en energías renovables, alcanzando 1,8 billones de dólares, no alcanzamos aún los compromisos adquiridos en la COP28 de triplicar nuestra capacidad en energías renovables. Y eso obviamente se debe a temas, a faltas de infraestructura, faltas de inversión, de activos y obviamente a la volatilidad energética y al vertimiento que tú mencionaste, Alex. Y eso es lo que me lleva a el factor BES, ¿ya? Y por qué se incorpora en este estudio, porque en el fondo la demanda de BES está creciendo ante esta volatilidad de la red eléctrica, ¿ya? Es un componente esencial para poder equilibrar la oferta y la demanda y potenciar la integración de las fuentes renovables intermitentes ante el aumento de estos vertimientos, ¿ya? ¿Por qué ahora? Bueno, por lo que te comentaba, ¿no? El aumento, Explícate, Catalina, lo hemos hablado muchas veces, pero quizá alguien nos está escuchando que no nos escuchó en esa oportunidad. Explícate lo que son los vertimientos. es la pérdida de energía renovable en el fondo porque no se transmite al sistema, ¿ya? Y que no podemos almacenar.
Entonces el BES, al ser un sistema de almacenamiento, lo que nos permite es, ante, por ejemplo, momentos de baja demanda, pero de alta producción, se puede almacenar esa energía para luego liberarla en momentos en los que se requiere, por ejemplo, el día y la noche en el norte. ¿Ya? Entonces es clave este sistema de almacenamiento porque lo que nos permite es, bueno, hay tres mercados claves más bien en los que en los que el sistema de almacenamiento puede tener un impacto esencial. Los servicios auxiliares, ¿cierto? El arbitraje energético, que es lo que te comentaba, que en el fondo hay beneficios por almacenar energía en baja demanda y liberarla en los pics, y la capacidad, ¿ya? Como son sistemas que requieren una inversión de largo plazo, los sistemas de almacenamiento van a requerir, obviamente, contratos de capacidad futura, para mercados futuros. Y ahí Chile es, por ejemplo, un buen espacio para el desarrollo de los BES. ¿Ya? Además, tú al inicio comentaste lo de la inteligencia artificial, ¿cierto? De la digitalización, y que ahora nos vamos a pasar a otro capítulo. No es tanto así, porque, por ejemplo, tanto para la eficiencia energética como para el almacenamiento, vamos a requerir de la digitalización y la inteligencia artificial para optimizar los procesos, para proyectar, por ejemplo, no sé, los niveles de almacenamiento o cuándo se van a realizar estos arbitrajes, y liberarlos de la manera más eficiente. Generar esa integración es crucial también para que se pueda maximizar el potencial de inversión en este tipo de tecnología, ¿ya? La volatilidad de precios también es beneficioso para el almacenamiento, porque en el fondo permite aprovechar las oportunidades a través de este arbitraje energético. Ya en el fondo el entorno que estamos viviendo hoy en día ha sido un gran factor del por qué BES se encuentra en la posición óptima o más costo eficiente como la tecnología preferida para equilibrar la oferta y la demanda. Perfecto. Oye, nos quedan un poquito más menos de 3 minutos, Catalina. Quizás preguntarte en estos minutos de cierre, y algunos los has mencionado, pero quizás hacer énfasis. ¿Cuáles son los desafíos de Chile según el informe? ¿En qué definitivamente hay que avanzar más rápido? Eh, Hay que reducir la burocracia, ya lo comentamos. Es parte de toda industria nueva. Para catalizarse necesita mitigar riesgos, y esos riesgos van en distintas líneas, financieras, regulatorias, y también obviamente generar los incentivos necesarios. ¿Ya? Yo creo que nuevamente la burocracia hay que invertir en la infraestructura, en la modernización, en la automatización, y a la par también en los sistemas de almacenamiento y otros carrier también, como el hidrógeno verde, que Chile se ha posicionado no solo a nivel regional, sino que global, en potenciar este carrier, este vector energético también como una solución no solo de energía limpia, pero también de potencial almacenamiento. Y no sé si todo lo que es qué tan rápido avanza un país en electrificar más la matriz energética, porque yo, según lo que me acuerdo, la matriz eléctrica dentro de la matriz energética anda por ahí por el 20 o 25% en el caso chileno, y también eso recogerá el estudio, el índice de qué tan rápido se está cambiando esa matriz, de qué tan rápido está avanzando la matriz energética dentro de perdón, la eléctrica dentro de la energética. No lo recoge per se, pero sí hace en el fondo referencia respecto sobre todo al almacenamiento y de lo clave que va a ser en el fondo en esta ruta de electrificación que se está generando, sobre todo en transporte, todo lo que es calefacción. Entonces, busca de cierta manera, más que poner la problemática, entregar la solución, ¿ya? A lo que nosotros tenemos que ir invirtiendo ya y poner ojo para poder solucionar estos problemas, entendiendo que la electrificación es algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. Yo te lo planteaba porque, claro, por un lado tú tenías, oye, que en este país particular, no hablando de Chile, se demora mucho, se demora poco, hay Mm. certezas. Tú dijiste que no era solo un problema de tiempo, la certeza. Y dentro del crecimiento no es solo crecimiento económico. Realmente, mira, este país tiene la determinación de pasar de 25 a 50% de matriz eléctrica, porque
las compañías de cobre quieren venderle al mundo cobre más verde, más allá del vector hidrógeno verde, con una operación electrificada. Hemos visto que algunas mineras están pensando en no camiones mineros con hidrógeno, sino como trolley. Yo entrevisté al gerente, al vicepresidente de sostenibilidad de Antofagasta Minerals y ellos van más por ese camino. Entonces, también como atractivo para invertir, y no solo el crecimiento del país, sino que tan rápido el país quiere cambiar la matriz, podría ser interesante. Pero bueno, le puse más, oye, le puse No, más, no, no, más, estuvo más bueno, pero solo si me queda un poquito para cerrar respecto a eso, porque me pareció súper interesante. ¿Me queda un minutito? muy poquito, pero Nada, dale, dale. ya, ok, no, lo del hidrógeno lo decía claro, para los sectores difíciles de descarbonizar, pero no hay que olvidar que también Chile marca pauta en cuanto a el transporte eléctrico, ¿ya? Nosotros tenemos la flota más grande fuera de China. Y por último, como desafío, yo creo que sí o sí tenemos que fomentar las capacidades técnicas internas, trabajar en general, in-house, acá, en el país, digamos, todas las capacidades para la industria, ¿ya? En toda la cadena de valor. Y yo creo que ahí tenemos que poner más ficha, sin duda. Perfecto. Agradecerle a Catalina Cuevas, gerente de servicios de cambio climático y sostenibilidad en EY Chile. Muchas gracias, Catalina. Cuídate mucho y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias, Alex. Pero no te vayas de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Diego Sánchez y Checho Aragá. Cuídense mucho.